La historia detrás del Mesías. Capítulo 17. La resurrección, la edad mesiánica y el gran día del juicio final. Iniciamos esta serie con el propósito de compartir una historia que no ha sido contada y que revela hechos que tuvieron lugar en un tiempo muy lejano. Y estos hechos precisamente nos van a ayudar a entender cómo fue interpretado Yeshua 100, 200, 300 y 400 años después de su ocultamiento. En el doble capítulo anterior, analizamos las evidencias históricas de la vida, muerte y resurrección de Yeshua. Y tratamos de mostrar los indicios claros que tenemos para demostrar que los primeros seguidores de Yeshua creyeron firmemente que había resucitado de entre los muertos. Esto, aunque pareciera que no, desencajó a muchos judíos que sí creían en la resurrección, pero no la de uno solo como primicia. ¿Qué dice el judaísmo sobre la resurrección? ¿Es fundamental para el judaísmo la doctrina de la resurrección? ¿Qué pensaba Yeshua sobre la edad mesiánica o el mundo por venir? Tenemos que resaltar que la resurrección es un hecho fundamental, casi dogmático, en la teología judía. ¿Por qué es necesaria la resurrección en la teología judía? Después de que Adán comiera del árbol del conocimiento del bien y del mal, se hizo imposible que el hombre alcanzara su perfección en su estado presente. Una vez que el hombre desobedece a Dios y cruza la línea que le prohibía hacer un acto, se provocó un daño dentro de él, que causa total incapacidad de perfección en su estado presente. Y el propósito de la resurrección es que el hombre experimente la experiencia de la muerte, el estado de la muerte, para que después el alma vuelva a reunirse con su cuerpo material, pero ahora glorificado y de esa forma ahora alcanzar la perfección. Este tema teológico es un tema muy complejo y requiere de una gran atención. La muerte de Yeshua y la resurrección de Yeshua nos viene presentada en el tiempo de la Pascua judía. La importancia de la resurrección de Yeshua a los efectos de este capítulo es que hay un orden en la resurrección de los muertos. En otras palabras, la resurrección de los muertos viene dada en etapas. No todo el mundo resucitaría al mismo tiempo. Hay 3 eventos importantes en el proceso de la resurrección. Primero, el evento de la resurrección de Yeshua. ¿Pero en qué sentido la resurrección de Yeshua es la primera etapa de este evento? En el sentido de que, según la tradición que preserva el judaísmo del Nazareno, Yeshua es la primicia de la resurrección. Primicia quiere decir el primero de muchos. Lo primero que sucede
Eso es la primicia. En los días cuando el templo estaba en pie, había una ofrenda que se hacía y que se llamaba el Omer Rechi, que era la primera cosecha. Iban al campo y el primer trigo o cebada que florecía, las marcaban, y esa era la primicia que se llevaba al templo. En ese sentido, Yeshua era la primicia. En el judaísmo no tenemos a nadie antes de Yeshua que fuera resucitado en la forma que Yeshua fue resucitado. Solamente Él, hasta este momento, tenemos información de que haya experimentado ese hecho en el judaísmo. Primera etapa, Yeshua, las primicias. Segundo, la segunda etapa tiene que ver con la resurrección de todos los que de una u otra manera han estado atados a los méritos de Yeshua, cuando el Mesías sea enviado de nuevo para iniciar la edad mesiánica. La teología dice que todo el que esté adherido, sea consciente o no, a los méritos de Yeshua, va a resucitar cuando el Mesías, Ben David, el Mesías guerrero, aparezca aquí en la tierra. Tercero, el tercer evento será la resurrección final de todos los muertos que no estuvieron adheridos a los méritos del Mesías al final de la edad mesiánica. Y esto se conoce como la primera y la segunda resurrección. Ahora bien, antes de entrar en el tema tenemos que resolver una contradicción. La teología del judaísmo del Nazareno, especialmente la de Pablo, Pedro, etc., el judaísmo del Nazareno, enseñó que Yeshua fue el primero que resucitó y el primero que subió al cielo en ese estado, resucitado. Eso crea un problema, porque la mayoría de la gente cree que otros personajes bíblicos subieron al cielo antes que él, especialmente un personaje enigmático que aparece en la Biblia hebrea, Enoc, que no murió porque Dios se lo llevó al cielo. Se piensa esto por la interpretación de un texto que aparece precisamente en el Nuevo Testamento, en la carta a los Hebreos, capítulo 11, verso 5, que dice así: Por su fe, Enoc fue llevado en vida para que no muriera. Ya no lo encontraron, porque Dios se lo había llevado. Y la Escritura dice que, antes de ser llevado, Enoc había agradado a Dios. Hebreos 11:5. Versión ecuménica, Dios habla hoy. Veamos otra versión y prestemos atención. Por la fe, Enoc fue trasladado al cielo para que no viera muerte, y no fue hallado porque Dios lo trasladó, porque antes de ser trasladado, recibió testimonio de haber agradado a Dios. Hebreos 11:5, la Nueva Biblia latinoamericana de hoy. Ahora veamos una versión católica. Por su fe también Enoc fue trasladado al cielo en vez de morir, y los hombres no volvieron a verlo, porque Dios se lo había llevado. Antes de que fuera arrebatado al cielo, se nos dice que había agradado a Dios. Hebreos 11:5, Biblia católica latinoamericana. Ahora veamos una versión hebraica. Por la fe, Hanoc fue trasladado para que no viera muerte, y no fue hallado porque lo trasladó Elohim, y antes que fuese trasladado, tuvo testimonio de haber agradado a Elohim. Hebreos 11:5, versión hebraica. La mayoría de la gente piensa que Enoc no murió, sino que Dios se lo llevó para el cielo. Pero esto crea un gran problema.
Porque si Yeshua es la primicia y es el primero de la resurrección que fue llevado en ese estado al cielo, pero la Biblia hebrea nos enseña, si esto es correcto, que otro antes que él fue llevado al cielo, entonces, ¿cómo podemos decir que Yeshua es la primicia? Vamos a estudiar si lo que se ha enseñado sobre este tema resiste el testimonio bíblico. ¿Y cuál es la verdad de la esperanza de los hijos de Israel desde tiempos muy antiguos? Dentro de los descendientes de Adán, a través de Set, se destaca Hanoch, Enoc. Vamos a ver Bereshit capítulo 5, verso 24, Génesis 5, 24. Caminó pues Enoc con Elohim y no fue más. Dice en hebreo, Veí Yenenu, y ahora viene la clave en el texto hebreo, Kilakaj oto Elohim, y esa frase, porque lo tomó Dios, sería posiblemente la traducción más correcta del hebreo. En la Biblia hebrea, en la Torá, hay pocas referencias a este personaje, Enoc, que fue el padre de Matusalén y que tuvo una desaparición abrupta, es innegable. De ahí es que se ha especulado muchísimo acerca de él. Y este personaje, Hanoch, es uno de los más enigmáticos que podemos encontrarnos en toda la Torá. Y la pregunta es, con toda la información que tenemos de este personaje, ¿podemos deducir que Enoch o Hanoch eludió la muerte debido a su justicia, debido a su rectitud, es decir, a que era un tzadik, un justo? Se ha considerado que ese fue su premio. Muchos interpretan así debido a las palabras que están registradas en Hebreos, que ya vimos anteriormente. Por la fe, Hanoch fue trasladado para que no viera muerte, y no fue hallado porque lo trasladó Elohim. Y antes de ser trasladado del lugar donde vivía, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Y este hecho inmediatamente evoca en nuestra mente la figura de otro personaje enigmático de la escritura hebrea, el profeta Elías. Del profeta Elías, la Biblia hebrea no dice de dónde era, o dónde nació, o quién era su familia, o cómo apareció en Israel, pues aparece ya adulto. No hay genealogía ninguna acerca de Eliyahu Hanabí, y de pronto está con su asistente, y de pronto vino una nube, un carro de fuego, y de pronto se lo llevó, o desapareció. Si entre paréntesis a Elías se lo llevó un carro de fuego y se lo llevó, la pregunta es, ¿será que ambos, Enoc y Elías, fueron trasladados al cielo sin haber experimentado la muerte? La mayoría de la gente piensa que fue así. Sin embargo, según la tradición juanina, nos dice una extraña declaración de Yeshua. Se encuentra en Juan capítulo 3, verso 13, y dice así: Nadie ha subido al cielo. Paremos un momento. Dice ahí Yeshua, según la tradición juanina, nadie subió al cielo. Es decir, si nadie subió al cielo, ¿cómo vamos a decir que Enoc o Elías subieron al cielo? Según la tradición juanina dice, nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo, es decir, el Hijo del Hombre.
Posiblemente, si alguien lee un Nuevo Testamento, según la versión que sea, podrá ver que el texto sigue en algunas Biblias y dice: «Y ninguno subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo». Juan capítulo 3, 13. Biblia Ezio de San Miguel. Las versiones modernas no añaden esa última parte, que está en el cielo, porque eso se lo añadió un copista cristiano después. ¿Cómo lo sabemos? Porque fueron descubiertos manuscritos más antiguos que no lo tienen, es decir, acomodaron los textos para apoyar su teología, y a eso se le llama interpolación bíblica. En todo caso, si el que escribió ese texto original, no el añadido, mantiene ahí la tradición correcta, entonces las palabras de Yeshua nos indica que Enoc no pudo ser llevado al cielo, porque nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Ben Adán, el Hijo del Hombre. En este momento, puede que muchos se pregunten: ¿pero cómo es que Yeshua descendió del cielo? Naturalmente, es una pregunta que choca frontalmente con el personaje histórico, Yeshua, un hombre con padre y madre humanos, y no un Dios encarnado. Pero eso es un tema tan profundo de análisis que nos alejaríamos del tema de la resurrección, y lo haremos en otro estudio y en su momento. Si nadie subió al cielo antes de Yeshua, ¿cómo pudieron otros tener la preeminencia? ¿Cómo pudieron otros subir al cielo? Pues Yeshua entonces ya no sería la primicia. Si Yeshua es el Mesías y tiene la preeminencia de la resurrección, tiene que tener también la preeminencia de subir al cielo también. Y tiene que ser así, porque así está escrito por Pablo y lo vemos en el Nuevo Testamento, para que en todo tenga la preeminencia, es decir, el primogénito de entre los muertos, a fin de que él tenga en toda la primacía. El primogénito de entre los muertos, a fin de que él tenga en todo la primacía. Colosenses 1:18. Ahora bien, según se desprende de la teología judía creyente en Yeshua, eso no significa que la resurrección de Yeshua y el traslado abrupto, como Elías, como Enoc, y en este caso de Yeshua, directo al cielo, signifique que nosotros no vamos a pasar por esa experiencia. Porque así como Dios resucitó a Yeshua, así por el mismo poder va a resucitar a todos nosotros también. Pero hay un orden. El Mesías, las primicias, el primero. Después, los que son del Mesías, en el momento que reaparezca el Mesías. Y al final de la edad mesiánica, en este mundo, el resto que no fueron resucitados en la primera y que serán resucitados en la segunda resurrección, para el juicio y para condenación. Vamos a comparar cómo traducen diferentes versiones de Génesis 5:24. El Textus Receptus traduce: Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque lo llevó Dios. La Biblia latinoamericana traduce: Enoc anduvo con Dios hasta que Dios se lo llevó. Sencillamente desapareció. La Biblia de Jerusalén dice: Enoc anduvo con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. La versión internacional dice: y Enoc anduvo con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó.
Es interesante cómo la versión King James traduce este texto, que casi traduce literalmente el texto hebreo, y dice: And Enoch walked with God, and he was not, for God took him. El texto hebreo dice: Ki lakach oto Elohim. Y ahí, en el texto hebreo, es donde está el punto. Porque lo tomó. En hebreo está en pasado. Porque lo tomó fuera, lo sacó fuera, se lo llevó Elohim. Como vemos, en todas las versiones traducidas dicen que Dios se lo llevó, frente al hebreo, que Dios tomó. Es la misma cosa, pero con diferentes palabras. Volvamos entonces al texto de la carta a los Hebreos. Dice así: por la fe de Hanoch fue trasladado para que no viera muerte, y no fue hallado porque lo trasladó Dios. Lo trasladó Elohim. Al aparecer ahí Elohim y no Yuhei Bajei, el mensaje es que fue un acto de poder y de justicia divina. Elohim siempre está ligado al atributo de poder. La pregunta clave sobre esta frase es: ¿en qué sentido lo trasladó Dios? ¿Qué significa que lo trasladó? Que se lo llevó de allí donde vivía. Enoc formó parte de una gran nube de testigos de Dios, que fueron ejemplos sobresalientes de la fe en los tiempos antiguos. Como profeta de Dios, Enoc, que vivió antes del diluvio y fue padre de Matusalén, abuelo de Noé, y predijo la manifestación de Dios con sus santas miríadas de ángeles para ejecutar juicio contra los impíos, referencia a lo que ocurrió en el diluvio. Hay un documento antiguo incorporado al texto canónico del Nuevo Testamento, conocido como la Carta de Judas, que nos dice algo interesante de esto, en los versículos 14 al 16. También Enoc, que fue el séptimo después de Adán, habló proféticamente cuando dijo acerca de esa gente: vi al Señor, que venía con miles y miles de sus ángeles a juzgar a todos los hombres y a condenarlos por todo el mal que cometieron en su maldad y por todas las palabras insolentes que como malvados pecadores dijeron contra él. De todo se quejan, todo lo critican y solo buscan satisfacer sus propios deseos. Hablan con jactancia y adulan a los demás para aprovecharse de ellos. Observa quiénes fueron los destinatarios de la profecía de Enoc. En otras palabras, ¿contra quién levantó la voz profética Enoc en su tiempo? Según este texto, contra los impíos de su generación. Esa palabra, impíos, significa los que no respetaban las leyes de Dios, los que no respetaban los mandamientos de Dios, los que no respetaban lo que conocemos como los 7 mandamientos universales. Dice: a los malvados pecadores, a los que se quejan de todo y lo critican, a los que seguían sus propios deseos, hablando cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho personal. Esa fue la generación que eventualmente perece en el diluvio universal. Enoc, un tzadik de aquel tiempo, levantó su voz contra aquella gente malvada. ¿Qué más dice la Escritura? Dice: no reprendas al malvado, porque te va a odiar más.
reprende al sabio y te amará más. Proverbios 9:8. Entonces, si Enoc cumplió la difícil tarea encomendada por Dios como profeta y levantó su voz contra toda esa gente que tenían todo el poder en su mano, oprimiendo a los demás, ¿qué pudo ocurrirle a Enoc? Lo más probable es que Enoc fuera perseguido por ese motivo. Dios entonces no permitió que sus opositores lo mataran, y por eso lo trasladó de allí y lo desapareció de sus enemigos. En otras palabras, lo trasladó, interrumpió su vida y se lo llevó al lado de los muertos, para que tuviese una muerte digna y no en manos de aquella gente en contra de él. Las palabras de Pablo lo confirman así en el texto que estamos estudiando de Hebreos 5. Si es que Pablo escribió esas palabras porque existen muchas dudas de que sean suyas. Si no fue Pablo, pudiera venir de uno muy cerca de Pablo, porque tiene el pensamiento del rabino Pablo por todos lados. Hebreos 11:5 dice: por su fe, Enoc fue llevado en vida para que no muriera. Ya no lo encontraron, porque Dios se lo había llevado. Y la Escritura dice que antes de ser llevado, Enoc había agradado a Dios. Ahora bien, si miramos bien, en ninguna parte de este texto dice que Enoc haya sido llevado al cielo. Dice, fue trasladado o se lo había llevado. Lo que perfectamente se entiende es que o fue trasladado de donde vivía a otro lugar para que los impíos no le hicieran daño, o que Dios lo trasladó de la vida a la muerte sin que él se diera cuenta. Es decir, no sintió la muerte. No experimentó la muerte en el sentido de que no se dio cuenta de lo que pasó, que no experimentó los dolores de la muerte, el miedo, el susto. Según la Biblia, Enoc vivió 365 años y murió. ¿Y cómo sabemos que murió? Vamos a ver qué dice Génesis 5:21 al 24. Hanoch tenía 65 años cuando fue padre de Matusalén. Después del nacimiento de Matusalén, Hanoch anduvo con Elohim 300 años más y tuvo otros hijos y otras hijas. En total vivió 365 años. Y como anduvo fielmente con Elohim, un día desapareció porque Elohim se lo llevó. Claramente vemos que vivió 365 años. Lógicamente, ahí se acabó su vida. Enoc no fue llevado al cielo por las claras palabras de Yeshua, que vimos en Juan, según la tradición juanina. El judaísmo dice que el cuerpo no fue hallado en ningún lugar, como fue el caso de Moisés, que está registrado en la Biblia que murió en la tierra de Moab, porque él no pudo entrar en la tierra prometida. Pero, ¿quién enterró a Moisés? No sabemos. El judaísmo dice que fue Dios quien se encargó. Ahora bien, no Dios mismo, sino un emisario de Dios. Dice la Torá, nadie sabe el lugar de su sepultura hasta el día de hoy. Es decir, no se sabe dónde está el sepulcro de Moisés. Moisés dejó el pueblo, se trasladó, se movió y no se sabe cómo murió, ni dónde fue llevado su cuerpo, según la Torá. El hecho de que Moisés fuera llevado a un lugar que nadie sabe, no significa que Moisés fue llevado al cielo.
significa que Dios lo movió de allí, muere y fue sepultado en un lugar que no sabemos. Ahora bien, para el rabino Pablo, ya fuera él quien dictó o pasó la idea a otros para que escribieran la carta a los hebreos, nos dice que Enoc sí murió, ya que en Hebreos 11:13, después de citar a todos los hombres de fe, incluyendo a Enoc, dice: todas esas personas murieron sin haber recibido las cosas que Dios había prometido, pero como tenían fe, las vieron de lejos y las saludaron reconociéndose a sí mismos como extranjeros de paso por este mundo. Es decir, conforme a la fe, murieron todos. El hecho de que Enoc haya muerto está en completa armonía con la Biblia, ya que siendo humano tenía que morir, porque está escrito en el Nuevo Testamento que la sangre y la carne no pueden heredar el cielo, no pueden ir al cielo. Dice Pablo: les declaro, hermanos, que el cuerpo mortal no puede heredar el reino de Dios, ni lo corruptible puede heredar lo incorruptible. Primera de Corintios 15:50. Pero todo depende de cómo se traducen los textos bíblicos. Y es por eso que esta traducción de la Biblia latinoamericana que vimos anteriormente, que dice que Enoc fue llevado al cielo, pero claramente eso es una interpretación del traductor, porque eso no lo dice el texto por ningún lugar. Entonces, ¿murió Enoc? Murió Enoc y fue enterrado por Dios mismo. Y lo mismo ocurre con el profeta Elías y con Moisés. Y el hecho es que Enoc y Elías murieron sin sentirlo, fueron trasladados. Pero si no murieron y fueron solo trasladados a algún lugar, tendrán que volver aquí de nuevo a la tierra y tendrán que morir para poder participar en la edad mesiánica. Posiblemente, dice algún rabino, que sean los dos testigos del libro de Revelaciones, Apocalipsis, que acaban muertos y después resucitados. En todo caso, Revelaciones tiene contrapuntos, porque probablemente se refiera al maestro de justicia de los esenios, es decir, a los dos líderes de la revuelta que quitaban el águila en el templo y acabaron muertos. Pero para no salirnos del análisis que estamos exponiendo, que es que si Yeshua es la primicia de la resurrección, entonces nadie antes que él pudo haber experimentado el tipo de resurrección que Yeshua experimentó, y nadie antes que él pudo entrar en el cielo con un cuerpo glorificado. Y una vez expuesto esto, queda analizar cómo va a ocurrir la resurrección. En otras palabras, ¿cómo explica la teología qué va a pasarnos con la resurrección? Primera de Corintios 15:35 al 48 nos dice lo siguiente: tal vez alguno preguntará, ¿cómo resucitarán los muertos? Aquí se está hablando de la resurrección en el aspecto técnico. La resurrección que habla aquí es en el sentido de que la mortalidad es absorbida por la inmortalidad. No está hablando de resucitación en el sentido de que resucitó al mismo estado anterior y volvió a morir después. Aquí se habla de un tipo de resucitación que después de suceder es irreversible, porque lo mortal es absorbido por la inmortalidad. En otras palabras, en la primera resurrección te vuelves divino con la resurrección.
Es imposible ser revestido de inmortalidad, que es un atributo de la divinidad exclusivo, y no ser divino. Y ese es un tema teológico muy importante también, para comprender esto. Con la resurrección de Yeshua cambia todo. Una cosa es Yeshua antes de la resurrección y otra cosa es Yeshua después de la resurrección. Porque después de la resurrección, Él está investido con el don o atributo de la inmortalidad, y ese atributo solo pertenece a Dios. Continúa. ¿Qué clase de cuerpo tendrán? Es decir, ¿se resucita con el cuerpo de niño o de un joven o de un mayor? Dice Pablo de Tarso, ¿qué clase de cuerpo tendrán? Vaya pregunta tonta. Cuando se siembra, la semilla tiene que morir para que tome vida la planta. Lo que se siembra no es la planta que ha de brotar, sino el simple grano, sea de trigo o de otra cosa. Pablo está utilizando una analogía muy judía. Lo usó Yeshua primero. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda él solo, pero si muere, da mucho fruto. Juan 12:24. Y esa teología judía, a más no poder, aparece en el Talmud, aparece en los escritos de otros sabios judíos, y es muy antigua, para explicar la resurrección de entre los muertos. El judaísmo anti-Yeshua levantan una objeción y dicen que en ningún lugar de la Biblia dice que hay que creer en el Mesías. Y eso es cierto, en ningún lugar lo dice. Tampoco no hay en ningún lugar de la Biblia que diga que hay que creer en la resurrección de los muertos. Tampoco no hay en ningún lugar de la Biblia que diga que hay que creer en la Torá oral. Sin embargo, la Torá oral y la resurrección de los muertos es parte integral del judaísmo. Y en el judaísmo se usa esa analogía desde tiempos antiguos para hablar del tema de la resurrección de los muertos, como algo aludido en la Escritura. Después apareció Maimónides, donde en sus principios de fe establece que la resurrección es un principio del judaísmo. Continuamos con Pablo. Cuando se siembra, la semilla tiene que morir para que tome vida la planta. Lo que se siembra no es la planta que ha de brotar, sino el simple grano, sea de trigo o de otra cosa. Después Dios le da la forma que Él quiere, y a cada semilla le da el cuerpo que le corresponde. ¿Ven la analogía? Eso quiere decir que lo que se siembra no es el cuerpo que nacerá. Continuamos. No todos los cuerpos son iguales. Uno es el cuerpo del hombre, otro el de los animales, otro el de las aves y otro el de los peces. Del mismo modo, hay cuerpos celestes y cuerpos terrestres, pero una es la hermosura de los cuerpos celestes y otra la hermosura de los cuerpos terrestres. El brillo del sol es diferente del brillo de la luna y del brillo de las estrellas, y aún entre las estrellas, el brillo de una es diferente del de la otra. Lo mismo pasa con la resurrección de los muertos. Pablo toma lo que nosotros conocemos, lo que podemos ver del mundo natural, para que podamos comprender el mundo sobrenatural. Continuamos. Lo que se entierra es corruptible, lo que resucita es incorruptible. Lo que se entierra es despreciable, lo que resucita es glorioso. Lo que se entierra es débil, lo que resucita es fuerte.
Lo que se entierra es un cuerpo material, lo que resucita es un cuerpo espiritual. Si hay cuerpo material, también hay cuerpo espiritual. Pablo dice cuerpo, no espíritu, o una alucinación. Decimos alucinación porque ya estudiamos el capítulo pasado las objeciones que se presentan a la resurrección de Yeshua. Una alucinación porque estaban predestinados a ella. Pero claro, eso es cuando la gente busca y quiere ver algo, como pasa con los fanáticos religiosos que ven a María hasta en las nubes. Pero olvidan que con Yeshua, los que lo vieron no querían ver nada. Dice Pablo, si hay cuerpo material, también hay cuerpo espiritual. Es decir, no un espíritu, sino un cuerpo humano, incluso con la capacidad de comer. Les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces ellos le presentaron parte de un pescado asado. Y él lo tomó y comió delante de ellos. Lucas 24, 41, 43. Es decir, un cuerpo con carne y hueso, pero espiritual. ¿Cómo podemos explicar eso? Podríamos intentar explicar eso científicamente, como una forma de comportamiento de nuestros átomos, nuestros cuerpos, en relación a las leyes físicas que nosotros conocemos hoy día. Cualquier estudiante de secundaria sabe que los átomos se pueden considerar como las partículas elementales de la que está compuesta toda la materia, sea el agua, el aire, una roca o el cuerpo de una persona. Ahora bien, un átomo es un espacio que está prácticamente vacío. Es algo parecido a un sistema solar en pequeño. En el caso del átomo en el centro, núcleo, hay materia, y girando en torno a esa materia, otra, los electrones, que son también materia, pero el átomo es básicamente un espacio vacío. Por tanto, hay una pregunta clara y evidente en relación a nuestro tema de análisis, que es evidente, porque del mismo modo que se pueden cruzar, por ejemplo, dos escuadrillas de aviones volando de modo adecuado, ¿no se podrían cruzar dos piedras? O también del mismo modo, un grupo numeroso de personas puede cruzar un bosque si se quiere. Un bosque visto desde una distancia conveniente se ve como algo compacto y sin hueco alguno. Podemos encontrar una respuesta en uno de los libros de Isaac Asimov, titulado Grandes ideas de la ciencia, y en concreto en el capítulo 8, Faraday y los campos. En el mismo se explica con cierto detalle lo que ocurre. La materia nos choca. Chocan sus campos de fuerza. Cuando dos piedras chocan, lo que llega a colisionar no son los átomos de estas rocas, sino los campos de fuerza que los átomos de cada uno generan. Dice textualmente Isaac que cuando dos átomos se aproximan entre sí, los campos electromagnéticos que rodean a estos electrones se empujan mutuamente. Los átomos propiamente dichos se separan sin haber llegado a tocarse. Además, añade que cuando empujamos una barca o tiramos de una cuerda no tocamos en realidad nada sólido. Y así las cosas, cabría preguntarse, ¿por qué se escucha un golpe?
Suena porque la materia vibra al chocar sus campos de fuerza, acciones a distancia, y esta vibración mueve y hace vibrar las moléculas del aire, y estas vibraciones de las partículas del aire llegan a nuestros oídos, haciéndonos sentir lo que llamamos sonido. De modo que vamos a continuar para no salirnos del tema central, porque en el campo de la ciencia y concretamente con este tema, podríamos pasarnos horas exponiendo lo que los científicos apenas están descubriendo. Entonces, del mismo modo que muchos, por ser tan racionales, se cierran a la idea de eso que llamamos milagros, porque no tenemos explicación racional para esas historias, ahora, la ciencia y la física cuántica está planteando. Se está investigando una modalidad de interacción a distancia, no gravitatoria ni electromagnética, sino realizada mediante una modalidad de interacción a distancia desconocida hasta el presente. Este hecho sería una puerta abierta a nuevos horizontes de la física, es decir, del conocimiento de la naturaleza. En otras palabras, el hallazgo de lo extraespacial o extracorpóreo. Y si se demuestran estas hipótesis de trabajo científico, se habría establecido un carácter extracorpóreo o extraespacial para la faceta mental de la persona que contradecidiría el discurso reduccionista predominante en los antropólogos. Empleando una terminología con muchos siglos de antigüedad, estaríamos en presencia de lo espiritual, es decir, de lo no ligado a condicionamientos espaciales o corpóreos, es decir, a la materia. Las leyes que funcionan en el mundo de lo más pequeño, el universo cuántico, son diferentes a las que conocemos en nuestra realidad y vivimos como si no nos afectaran, pero olvidamos que estamos hechos precisamente de esas micropartículas. De hecho, nuestra mente y su funcionamiento tiene una estrecha relación con esas leyes del mundo cuántico. Una de esas leyes cuánticas es la denominada entrelazamiento o enmarañamiento cuántico, que consiste en que dos o más microparticulondas que hayan interactuado entre sí en algún momento de su existencia quedan unidas o entrelazadas para siempre sin importar cuánto tiempo transcurra y sin que importe a qué distancia se encuentren la una de la otra. Es decir, cualquier suceso que afecte a una de ellas repercutirá de manera inmediata en la otra, sin que transcurra ninguna unidad de tiempo. No importa que una de ellas esté en España y la otra en el otro extremo del universo. Esto se ha demostrado múltiples veces y de diferentes formas, desde que se postuló la necesidad matemática de que así tenía que ser. De hecho, actualmente ya se han realizado experimentos que demuestran esta interacción no local, que es el nombre que se le da en física. En pocas palabras, existe algo que impregna el universo y que va más allá del espacio y del tiempo. Es un algo que es sustrato de todo lo que existe, que permea y le da coherencia al espacio, al tiempo y a la materia, y en fin, a todo el universo. En singularidad se denomina conciencia absoluta. Otros prefieren llamarlo Dios.
John Archibald Wilher, doctor en física teórica de la Universidad Johns Hopkins y profesor emérito de física de la Universidad de Princeton, plantea que necesariamente tiene que existir algo que explique el espacio, el tiempo y las leyes que los rigen. Sea lo que sea, agrega, tiene que ser algo más profundo que el espacio-tiempo, algo que esté fuera de ellos, que carezca de localización en el tiempo y en el espacio. Jacobo Grinberg Silverbaum llamó a eso campo cuántico. David Bohm, físico experto en mecánica cuántica y teoría de la relatividad, con posgrado en la Universidad de Berkeley, lo denomina orden implicado. Físicos contemporáneos lo denominan campo espacial y el propio Jacobo Grinberg lo denominó en su teoría sintérgica campo neuronal. En todo caso, y para no salirnos del tema central de este capítulo, un cuerpo de carne y hueso pero espiritual, la ciencia nos está abriendo posibilidades que van más allá de este estudio y que cualquiera puede ver y estudiar. En el capítulo final de esta serie trataremos de reconciliar la Torá con la ciencia. Pero a efectos del tema neural de este capítulo, lo que Pablo nos intenta explicar es cómo será ese cambio entre un cuerpo y otro. Y dice, si hay cuerpo material, también hay cuerpo espiritual. Es decir, un cuerpo material que se entierra y un cuerpo material que va a resucitar. Así dice la Escritura, el primer hombre, Adán, se convirtió en un ser viviente, pero el último Adán se convirtió en espíritu que da vida. Sin embargo, lo espiritual no es primero, sino lo material, después lo espiritual. El primer hombre, hecho de tierra, era de la tierra. El segundo hombre es del cielo. Los cuerpos de la tierra son como aquel hombre hecho de tierra, y los del cielo son como aquel que es del cielo. En la teología de Pablo, esa declaración de Pablo es tan formidable que hay que estudiarla palabra por palabra. ¿Por qué? Porque para muchos, la resurrección hoy día no tiene la misma connotación que tuvo el concepto de resurrección para los profetas y maestros antiguos de la Torá. Especialmente para el concepto de la resurrección que se tenía en el judaísmo de la época de Yeshua. La gente hoy día habla de la resurrección como esa vida gloriosa, llena de paz, al morir en este mundo, es decir, una espera gloriosa que está para los justos en el mundo venidero. Para los profetas judíos y para Yeshua, y para los estudiantes judíos de Yeshua, así como para los sabios rabinos del pueblo judío, cualquier tipo de existencia humana posterior a la muerte, donde no esté presente el cuerpo del muerto, no es resurrección. En el lenguaje de los profetas y de Yeshua, resurrección nunca significa existencia del espíritu sin el cuerpo. La existencia del espíritu sin el cuerpo no es la resurrección. Por lo tanto, resurrección no significa en la teología judía vida después de la muerte. Eso no es resurrección. Resurrección no es irnos para el cielo cuando nos muramos. Eso no es resurrección. Resurrección siempre significa lo que ocurrirá con nuestro cuerpo después de nuestra muerte, es decir, volver a vivir como persona,
con nuestra alma y nuestro cuerpo, otra vez. Volver a vivir. No con un alma prestada y no con un cuerpo prestado. Con nuestra misma alma y nuestro mismo cuerpo, pero ahora insuflado con el don de la inmortalidad. Cualquier teoría que sostenga la existencia de la vida después de la muerte, sin la reunificación del alma con su mismo cuerpo, no es la resurrección ni de Yeshua, ni de los profetas hebreos, ni de toda la Torá. Y con este tema, con esta teología, no se pueden cometer errores, porque si no, nos vamos a un mundo de confusión totalmente fuera del judaísmo. Y lo que hemos expuesto son los principios del judaísmo. Es decir, los principios, la base, los pilares que no se pueden tocar sin peligro de que se derrumbe todo lo que está arriba. Cualquier teoría que sostenga la existencia de la vida después de la muerte, sin la reunificación del alma y del cuerpo, no es la resurrección judía de la que estamos hablando. Será cualquier otra teoría, pero no la del judaísmo de Yeshua. En el judaísmo, cuando el cuerpo se muere, el espíritu va a Dios, que lo dio, y el polvo vuelve a la tierra de donde fue tomado. Así es. El espíritu regresa a Dios. Cabe recordar que en el judaísmo el alma tiene 7 componentes. Uno de los 7 componentes del alma es la ruaj. Está Yeshidá o Yehidá, Chaya o Hayá, Neshama, Rouach o Ruaj, Nefesh, y Eliezer Hará y Eliezer Hatov. Cuando una persona muere, el único componente que sobrevive es la ruaj, el espíritu que Dios insufló en esa persona. De esos componentes, la ruaj vuelve a Dios que lo dio, y todo lo demás vuelve al polvo. Y no importa cómo esté nuestro espíritu, si estará consciente o inconsciente, o un poco de ambos. Y no importa lo que pase con nuestro cuerpo, ya sea que se haga polvo, o lo quemen, o se pudra, o se tire al mar y se descomponga, o lo congelen, o lo hagan una momia. La resurrección de la cual estamos hablando es la reunificación del alma y del cuerpo, muertos previamente que ahora son retornados a la vida, pero ahora con un cuerpo de carne y hueso espiritual. Esto es interesante porque lamentablemente en el judaísmo rabínico tradicional se introdujo una corriente externa que viene de Babilonia, que es la reencarnación. Básicamente, con la excepción de algunos rabinos talmúdicos, la inmensa mayoría de los rabinos creen en la reencarnación. Pero con la reencarnación, si tu alma ha entrado en 5, 6 o 7 cuerpos distintos, cuando venga la resurrección, ¿en qué cuerpo vas a resucitar? Eso es un problema teológico grave. ¿Cómo respondería el judaísmo de los profetas con la Torá en la mano a eso? Lo vamos a hacer, pero eso será en el siguiente capítulo. Desde los profetas, pasando por Yeshua, pasando por sus apóstoles originales, pasando por otros grandes rabinos del pueblo judío, todos con una misma voz, alta y consistente,
enseñaron el concepto clarísimo de que la resurrección será el evento final que nos va a conducir al mundo venidero, y que consiste en la reunificación de nuestra alma y de nuestro cuerpo, nuestra misma alma y nuestro mismo cuerpo, no un cuerpo prestado después de haber muerto. La creencia de la sobrevivencia del alma después de la experiencia de la muerte no es la resurrección. La creencia en la impregnación de un alma en otro cuerpo que el suyo propio, que se volvió a la tierra, no es la resurrección. Podrá ser cualquier otra cosa, pero no la resurrección de la cual estamos hablando. El foco de la teología judía, ya sea de Yeshua o de los profetas o de los rabinos que vinieron después, siempre está en un mismo acorde y una misma sinfonía, la esperanza de la resurrección de los muertos, que significa la reunificación de tu alma con tu cuerpo, para volver a ser tú mismo de nuevo, pero ahora revestido con el don de la divinidad, con el don de la inmortalidad, en un cuerpo inmortal espiritual. Y la teología judía expresa que no existe para nadie esa posibilidad, ni para los ángeles, ni para los animales, mucho menos para los demonios, para nadie. Eso es un regalo del Dios uno y único que está exclusivamente diseñado para el hombre, creado a imagen y semejanza de Dios. El solo hecho de haber venido a este mundo como ser humano es el regalo más grande que Dios podría darnos, por la esperanza de la resurrección. Y esto solo es motivación suficiente para vivir y mover el corazón de uno y servir a Dios. Para el judaísmo, la resurrección no es solo una magnífica idea, no es solo una creencia, es el fundamento y el principio más importante de la fe y el judaísmo del Nazareno. Podemos, por ejemplo, quitar del Nuevo Testamento las historias del nacimiento de Yeshua o incluso las enseñanzas del propio Yeshua, porque en el fondo nada de eso es sustancial. Sería una grave pérdida, pero nada sustancial. Pero si quitamos los relatos de la resurrección de Yeshua, destruiríamos toda la esperanza de Israel. De hacerlo así, destruiríamos toda la Torá, incluso todo el Talmud. Destruiríamos todo. Todo se destruye si no hay resurrección de los muertos. Y hay que ser conscientes de la importancia que todo esto tiene en el judaísmo. Quiere decir que la resurrección es un asunto fundamental y sustancial. Ahora bien, la resurrección de la cual estamos hablando no es simplemente regresar a la vida con nuestra misma alma. No es volver a la vida con nuestro mismo cuerpo. Porque si regresamos con nuestra misma alma y el mismo cuerpo, eventualmente viviríamos, pero volveríamos a morir, como fue el caso de todas las resucitaciones que podemos ver que hicieron los profetas en la Biblia hebrea. Volvieron a la vida, pero todos ellos volvieron a morir, como el caso del relato de Lázaro. Ellos experimentaron resucitación, no resurrección. Cuando hablamos de resurrección, significa la reunificación de nuestra alma, nuestra misma alma, de nuestro cuerpo, el mismo cuerpo, pero con una energía, en un nivel de transformación tan grande que experimentaremos el resto de la eternidad, sin sufrir nunca más la experiencia de la muerte en un cuerpo espiritual.
Y bajo estos parámetros es que la primera resurrección es la prometida, porque si se resucita en la segunda resurrección, la resurrección de condenación, que será solo reunificación de alma y cuerpo, pero sin el don de la inmortalidad, lo cual será un fiasco, un fracaso total, porque solo será para experimentar el gran juicio final ante el trono celestial. Es por eso que la primera resurrección será la reunificación de nuestra alma purificada y redimida con nuestro mismo cuerpo transformado y redimido. Eso es la resurrección de la carne. La misma persona, pero ahora con un nuevo cuerpo, que no cuerpo nuevo, pero transformado. Posiblemente transformado en un estado que científicamente no podemos definir todavía, pero que la ciencia nos está abriendo el camino hacia ese posible conocimiento, como ya argumentamos de pasada anteriormente. Es entre la primera y la segunda resurrección que se establecerá la edad mesiánica en este mundo. ¿Pero qué es la edad mesiánica? La idea de una era mesiánica plena de felicidad y de prosperidad es un concepto muy real en lo que al judaísmo se refiere. Después de todo, las escrituras proféticas están repletas de descripciones de cómo será la vida en la era mesiánica. La Torá lo menciona en varias ocasiones. Centenares de textos clásicos tratan el tema. Las leyes de Mashiach son exploradas en escritos legales judíos y durante cientos de años, millones de judíos han estado rezando para que esto ocurra. La idea mesiánica, con toda su simbología técnica, hijo de David, Mesías ungido, siervo sufriente, hijo de Dios, hijo de hombre, elegido de Dios, va evolucionando con el estudio de los textos más significativos del Tanaj, donde se establece la promesa de un descendiente real, perteneciente al linaje del rey David, en el siglo X antes de Yeshua. La trayectoria mesiánica comienza con el surgimiento de un miembro de la familia real en el cual los ideales de monarquía israelita son expresados. Los ideales están arraigados en las experiencias únicas del pueblo de Israel y en su fe. La tradición más antigua viene del oráculo de Natán, que es llamado el Pacto de David, y citamos como a través del profeta Natán, Dios promete a David: Ahora pues, di esto a mi siervo David, así habla Yuhei Bajei Sebaot, y cuando tus días se hayan cumplido y te acuestes con tus padres, afirmaré después de ti la descendencia que saldrá de tus entrañas, y consolidaré el trono de su realeza. Yo seré para él padre, y él será para mí hijo. Si hace mal, le castigaré con vara de hombres y con golpes de hombres. Pero no apartaré de él mi amor, como lo aparté de Saúl, a quien quité de delante de mí. Tu casa y tu reino permanecerán para siempre ante mí. Tu trono estará firme eternamente. Segunda de Samuel 7, 12, 16. A partir de este oráculo, la expectativa mesiánica se fue desarrollando y llenando de contenidos y matices significativos durante el periodo del Segundo Templo. También se establecen similitudes y semejanzas entre los manuscritos de la Cueva 4 de Qumran, la literatura pseudoepigráfica y los evangelios sinópticos.
Claramente había una expectativa mesiánica común en la época del Segundo Templo, manifiesta en todos los textos de Qumran. La idea mesiánica fue compartida por los textos de Qumran, la 4Q, las parábolas de Enoc, los Salmos de Salomón 17-18 y los Evangelios sinópticos. Al desarrollo de la idea mesiánica hay que agregarle la realidad cotidiana de los judíos de ese periodo que esperaban con ansias la aparición de esta figura mesiánica, escatológica, hijo de David, hijo de Dios, hijo de hombre, siervo sufriente, elegido de Dios. Todos estos contenidos que se agregaron a la idea mesiánica original se fundamentaban en la llegada de esta figura escatológica. En Qumran, los textos de la Biblia hebrea fueron interpretados marcando que el final de los tiempos era una realidad inminente. En las parábolas de Enoc y en los Salmos de Salomón, el Mesías, está expresada claramente la figura mesiánica como el elegido de Dios, hijo de Dios, que aparecerá para hacer frente a la dominación helenística romana y restablecer el ideal de un Israel unido, gobernado por un descendiente de David, fuerte, guerrero, capaz de expulsar del suelo judío a las potencias extranjeras, los malvados y perversos, y autogobernarse, y donde todos los pueblos de la tierra le rindan pleitesía. Toda esta información y exposición que estamos haciendo, que entra dentro de la teología judía que Yeshua seguía, en base al judaísmo que nos llega de él y que estamos argumentando a lo largo de esta larga serie, nos ha llevado al tema de la resurrección y la edad mesiánica en estos últimos capítulos, que aunque no es un tema que entra dentro de la ciencia histórica, la resurrección es un asunto tan fundamental que no podíamos dejarlo fuera de nuestro análisis. La resurrección en el judaísmo, junto a la edad mesiánica, siendo un asunto fundamental, choca frontalmente con la teoría o la teología de la reencarnación, dentro de otra rama de interpretación que existe en el judaísmo ortodoxo tradicional. Vamos a tratar de darle un entorno apropiado, teológico, histórico y bíblico al tema de la reencarnación, en cuanto a si podemos encajar esa teología con la Torá en la mano. La reencarnación es argumentada así, y citamos: cada alma tiene una misión específica que debe cumplir en la tierra, y a veces se la manda de vuelta a la tierra, dándole así nuevas oportunidades para cumplir con ella. A veces el alma vuelve vestida en una planta o en un animal, dependiendo, en ese caso, de otros para ser utilizado de tal manera que la ayude a alcanzar su perfección espiritual. Pero si un alma ha estado en varios cuerpos, ¿cómo explican ellos cuál será el cuerpo que habite el alma de las muchas que pudo tener en la resurrección final? Citamos de Jabad: la persona puede haber completado su misión particular en este mundo. Sin embargo, el alma debe completar los 613 mandamientos para completar sus 613 componentes. Por lo tanto, el alma desciende una y otra vez para finalizar su tarea. Todo cuerpo que ha sido habitado por el alma la asistió en el cumplimiento de su misión. Esos componentes del alma que fueron rectificados a través de las mitzvot cumplidas por un cuerpo en particular
siempre mantienen una conexión con ese cuerpo y volverán a ese cuerpo para revivirlo en la resurrección de los muertos. En resumen, esto significa que las almas se dividirán en diferentes cuerpos. ¿Cómo puede ser posible?, se preguntará. El alma divina es un reflejo de su fuente infinita, Dios mismo, y por lo tanto tiene la capacidad de vivificar cualquier cantidad de cuerpos. En efecto, de acuerdo a las enseñanzas místicas, el alma completa de una persona nunca está investida en su cuerpo. Solo un rayo del alma desciende al cuerpo, pues de otro modo sería completamente avasallado por la intensidad brillante del alma. Ya dijimos que no todo el judaísmo acepta la reencarnación, aunque esta es afirmada y enseñada en la Cábala, en una escuela mística y esotérica del judaísmo, Gilgul Neshamot. La reencarnación se trata en el Zohar, sobre la Parashá Mishpatim, que trata de los capítulos 21 a 24 de Éxodo, y dice así: Rabí Simeón inició su discurso con las palabras: y estas son las resoluciones que has de exponer delante de ellos. Éxodo 21:1. También en la traducción aramea se habla de resoluciones. Estas son las reglas concerniendo la reencarnación, a saber, las sentencias de las almas que encarnan de nuevo en este mundo para ser castigadas de acuerdo a sus actos punibles. Rabí Simeón les dijo: amigos, el tiempo ha llegado para revelarles algunos misterios ocultos concerniendo la reencarnación. Pero el pueblo judío jamás quiso en general aceptar la idea de una reencarnación y en sus escritos la rechazaron absolutamente. Por ejemplo, ya en el Salmo 39:14, que es una meditación sobre la brevedad de la vida, dice: Señor, no me mires con enojo, para que pueda alegrarme antes de que me vaya y ya no exista más. También el pobre Job, en medio de su terrible enfermedad, le suplica a Dios: apártate de mí, así podré sonreír un poco antes de que me vaya para no volver a la región de las tinieblas y de las sombras. Job 10, 21, 22. Y el libro de la sabiduría dice: el hombre, en su maldad, puede quitar la vida, es cierto, pero no puede hacer volver al espíritu que se fue, ni liberar el alma arrebatada por la muerte. Sabiduría 16, 14, 15. También el rey David tenía la creencia de que nacemos una sola vez, y aparece igualmente en dos relatos de la vida del rey David. El primero, cuando una mujer, en una audiencia concedida, le hace reflexionar: todos tenemos que morir y seremos como agua derramada que ya no puede recogerse. Segunda de Samuel 14:14. Y el segundo, cuando al morir el hijo del rey David exclama: mientras el niño vivía, yo ayunaba y lloraba, pero ahora que está muerto, ¿para qué voy a ayunar? ¿Acaso podré hacerlo volver? Yo iré hacia él, pero él no volverá hacia mí. Segunda de Samuel 12, 22, 23. Vemos entonces en el Tanaj que ya se sabía que de la muerte no se vuelve nunca más a la vida. Los que sostienen la reencarnación afirman que su creencia
es la primigenia y más antigua de la humanidad, lo cual es falso, pues en los pueblos primitivos no hay rastros de tal doctrina, como lo prueba la antropología cultural. La teoría de la reencarnación, históricamente, aparece mucho después, motivada por especulaciones sobre la responsabilidad humana y por otras razones. Aparece en los Vedas, el budismo y las civilizaciones como la persa, la egipcia, la griega y otras. Más aún, existen testimonios funerarios de las más variadas regiones y etnias que contradicen esa creencia de la reencarnación, pues ellos comprueban la creencia de que el muerto sigue viviendo de manera umbrática, pero no reencarnada, ya que continúa con los mismos gustos procedentes de su propio cuerpo. Ahora bien, ¿qué significa nacer de nuevo? ¿Por qué Yeshua le dijo a Nicodemo que para entrar en el reino de Dios hay que nacer de nuevo? Como vemos en Juan 3, 2 al 3. ¿Cómo puede alguien nacer cuando es viejo?, pregunta Nicodemo. No puede meterse en la matriz de su madre y nacer por segunda vez, ¿verdad? Juan 3:4. ¿Cómo se desenmaraña todo esto? ¿Qué nos dice la Torá? ¿Reencarnación o resurrección? Vamos a analizarlo con todo detalle, pero eso será en el siguiente capítulo de la historia detrás del Mesías.